Hola Carmen, buen día. Hola Maribel, buenos días. Oye, platícanos, a mí me interesa mucho este tema porque cuando estaba leyendo que ibas a venir con nosotros, decimos, bueno, Carmen toca el oboe. ¿El oboe? ¿Qué es el oboe? A ver, cuéntanos un poquitito, ¿de dónde nació tu gusto de decirle, oye, papis, mami, llévame a tocar el oboe y no tu instrumento mucho más popular? Cuéntanos. Bueno, cuando decidí ser músico tenía yo que escoger un instrumento, ¿no? que fuera importante, y me gustó muchísimo el oboe, y en aquel entonces no había muchos oboístas en México, entonces era una gran oportunidad. Además el sonido del oboe es hermoso, es pastoral, es romántico. Padrísimo. Oye, ¿y de qué se trata este concierto que van a tener en Bellas Artes? Este concierto es muy importante, es un concierto del grupo de concertistas de Bellas Artes precisamente, que es el grupo quizás menos conocido de Bellas Artes. Es un grupo de solistas que cooperamos entre nosotros mismos para hacer pequeños grupos, entonces somos un grupo de grupos y nuestras sedes son lugares pequeños, porque como somos dúos, tríos, quizás el más grande sea un quinteto, nosotros abarcamos todos esos lugares que las grandes orquestas no caben, ¿sí? Entonces somos un grupo muy importante de Bellas Artes y yo los invito porque creo que es una muy buena oportunidad de escuchar a grandes intérpretes haciendo música de cámara en el lugar más importante de México. De nuestra Ciudad de México. Claro. Oye, y otra cosa importante, estas personas, estos concertistas, ¿cuánto tiempo practicas para poder tener este gran concierto y este gran evento? Bueno, nosotros tenemos que ensayar de manera individual y después dentro del grupo, pero son horas que le dedicamos muchísimo tiempo, muchas horas a la semana. ¿Y ya habías tocado con alguno de ellos? Sí, sí, claro que sí, sí. Todos nosotros, como te decía yo, cooperamos entre nosotros. Sí, sí, hemos tocado juntos mucho. Qué padre. Oye, ¿y la otra se van a presentar en otras fechas o solamente es esta exclusiva? Es una fecha única. Es una fecha única. Posteriormente va a haber otras 2 fechas de gala, pero no va a ser específicamente del grupo de concertistas, sino de coros, de otros 2 coros. No se lo pueden perder entonces, no, porque por favor, es único. Vayan. ¿Qué horario va a ser? ¿En qué horario va a ser? Es a las 7 de la noche en la sala principal de Bellas Artes, el 28 de mayo. Ok, ¿y entonces hay que llegar allá con los boletos o se puede comprar de alguna otra manera? Los boletos se pueden comprar con anticipación, desde el día de hoy ya los pueden conseguir y también una hora antes del concierto seguramente. Oye, ¿y música de quién vamos a oír? Vamos a escuchar música de 2 grandes, de Robert Schumann y de Mozart. Con eso vamos a cerrar con Mozart el concierto. Y tenemos también música de un romántico de finales del siglo XIX que se llama Charles Loeffler. Y también vamos a tener, esto es muy importante, 2 músicos contemporáneos, bueno, que están vivos, Cornerson y Schoenfield. Entonces va a ser un programa muy, muy completo. Padrísimo, y para pues festejar también a la mamá, creo yo, ¿no? Es un buen momento para disfrutar e ir con familia y también empezar a crear esta cultura en los niños. Se me hace algo muy importante y que vamos a escuchar melodías que se te va a enchinar, me imagino que hasta el cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, pues nos vamos por el otro lado del estudio. Muchísimas gracias, Carmen, por venir con nosotros.